Hola, soy Fix. Bienvenidos de nuevo. En este video les enseñaré cómo construí mi nuevo mini servidor de IA definitivo, usando el nuevo CIMA-Board 2, que ahora viene con el Intel 150, un procesador 3 veces más rápido que el N345 de la generación pasada. Y no solo eso, sino que incluye hasta 16 GB de memoria LPDDR5 y un puerto PCI Express 3.0, que lo hace particularmente interesante para mí. Si viste mi video sobre el Cima Blade, pudiste ver que es posible conectar una GPU para poder sacar mayor provecho a este mini servidor. En este video no haremos eso, sino que probaremos el adaptador M2 a PCI Express que Icewell ha lanzado junto a este mini servidor, el cual nos permitirá exprimir aún más sus capacidades. Para esto, utilizaremos el nuevo módulo de IA UGEN 300 M2 de ASUS, que nos permitirá crear el mini servidor de IA definitivo. Ahora, quiero agradecer a Icewell y a Asus por enviarme estos dispositivos para hacer esta reseña. Como siempre, las opiniones de este video son 100% mías, basadas en los resultados de mis pruebas. Y si estás listo, vamos. Ahora, para comenzar, lo primero que necesitamos será formatear el CIMA-Board 2, ya que viene preinstalado con CIMA-OS, que a diferencia de un sistema operativo convencional, funciona de forma similar al sistema operativo de un celular, lo cual asegura la integridad del sistema al mantenerlo protegido en una especie de caja fuerte que no se puede modificar internamente para evitar que se rompa. Y, como para poder utilizar el UGEN 300 necesitamos instalar el driver del dispositivo, no podremos utilizar directamente CIMA-OS. Pero, si no fuera este el caso, deberías considerar totalmente probarlo, ya que incluye todo lo necesario para poder crear de forma sencilla un mini NAS en el cual podrás instalar, utilizando su interfaz web, aplicaciones con un solo clic directamente desde su propia tienda virtual, tal como si estuvieras bajando una app a tu teléfono. En su lugar, instalaré la versión 26.04 de Ubuntu en este disco NVMe. Descargaré la versión para Intel 64 bits. Ahora, mientras termina de instalar en el USB, déjame hablarte un poco más sobre el CIMA-Board 2. Está construido enteramente en metal, lo cual ayuda con la disipación de calor, además de darle un acabado robusto y elegante. Cuenta con dos puertos Ethernet de 2.5 GB por segundo, lo que lo hace perfecto para proyectos como montar tu propio firewall o crear un servidor NAS. Además, cuenta con dos puertos USB 3.0 y una entrada PCI Express 3.0. En pocas palabras, estamos ante una auténtica navaja suiza de bolsillo que te da el control total para centralizar tus servicios locales. Además, incluye un ventilador que ayudará activamente con la disipación de calor, lo que, dada la potencia del nuevo procesador, es totalmente necesario. La fuente de poder de 12 voltios y un cable SATA doble, que nos permitirá conectar hasta dos discos duros convencionales a nuestro NAS. Ahora, procederemos con la instalación del sistema operativo. Para esto, solo debemos de conectar el USB al mini servidor y, en la BIOS del sistema, seleccionarlo como dispositivo de boteo. Luego de esto, guardaremos y reiniciaremos el sistema para proceder con la instalación. Una vez finalizada la instalación del sistema operativo, procederemos a instalar el módulo UGEN 300 en su versión M2, con 8 GB de memoria RAM LPDDR4. Cuenta con el chip Halo 10H, un procesador especializado en redes neuronales, el cual es capaz de entregar hasta 40 teraoperaciones por segundo. Y, a pesar de su potencia, solo consume 2.5 vatios de energía, lo cual lo hace el perfecto complemento para el CIMA-Board 2. El proceso es idéntico al de colocar un disco NVMe convencional. A diferencia de las NPU integradas en los procesadores de última generación, este hardware de Asus cuenta con una enorme ventaja de no canibalizar la memoria RAM del sistema. Veremos cómo se comporta este acelerador de 40 TOPS al enfrentarse a modelos de lenguaje locales y a tareas de visión computacional. Tras asegurar el módulo en su ranura, es momento de pulsar el botón de encendido, configurar el software, para proceder a instalar el driver que podemos descargar de la página de Asus. Considera suscribirte al canal para no perderte mis siguientes videos. Aquí solo debemos fijarnos que la arquitectura sea la correcta. En este caso, como el procesador es Intel, seleccionaremos la opción Linux 64X y luego le damos clic en descargar. En esta parte es donde me encontré con varios problemas,
ya que la última versión del kernel de Linux no es compatible con la versión 5.3.0 del driver PCI para el dispositivo. Afortunadamente, con la ayuda de Gemini, pude encontrar la solución, que felizmente solo requiere cambiar uno de los métodos utilizados en la última versión del kernel. Como el método es algo engorroso, he creado un script que los ayudará a manejar la instalación del driver. Pueden encontrar las instrucciones en mi página web. Solo tienen que descargar el comprimido de la página de Asus y pasárselo a este pequeño script que se encargará de realizar los cambios para que la instalación pueda proceder sin problemas. Ahora, para exprimir al máximo el potencial de nuestro servidor de IA definitivo, no se me ocurrió algo mejor que ponerme a programar. Así fue como creé este proyecto open source llamado Clips. Este proyecto está pensado para creadores de contenido que producen contenido de formato largo. Utiliza Whisper para generar la transcripción del video, la que luego es procesada utilizando inteligencia artificial para detectar los momentos que pueden ser extraídos para ser utilizados como clips o shorts. No solo permite incrustar los subtítulos en el video final, sino que también permite la generación de videos en formato vertical. Para esto, utiliza un algoritmo de visión computacional, para detectar las zonas del video donde se encuentra presente una persona, y así poder realizar el ajuste correspondiente para que aparezcan centrados en el video. Todo esto es posible gracias a FFmpeg, que nos ayuda con la renderización del video final. Así, el usuario solo tiene que elegir el video a renderizar y listo, reduciendo en gran medida el tiempo que podría tomar analizar y editar los videos a mano. Para esto, el proyecto tiene soporte para ejecutar Whisper y modelos de visión computacional como el YOLO 11 utilizando el dispositivo UGEN 300 de Asus, lo que nos permitirá ejecutar tareas de forma mucho más rápida. Asimismo, utilizando la aceleración por hardware del procesador Intel incluido en el Cima por 2, podremos agilizar la renderización del video final. Ahora, si bien es cierto, el UGEN 300 es capaz de ejecutar modelos de IA generacional, como los que utilizaremos para la identificación de clips en el video, lamentablemente, estos modelos no tienen la suficiente inteligencia para poder manejar una tarea de esta magnitud. Esto hace que esa parte del proceso aún necesite de servicios cloud para poder ejecutarse. Para ejecutar este proyecto, solo necesitaremos copiar y pegar las instrucciones que pueden encontrar en el repositorio de GitHub. El link está en la descripción. En mi caso, como esta es una instalación nueva, primero necesito instalar Docker. Para esto, utilizaré uno de mis tutoriales. Puedes encontrarlo fácilmente buscando Docker en mi página web. Solo copia las instrucciones de instalación de Docker y pégalas en el terminal. Ok, parece que ahora necesitamos un paquete adicional para que las instrucciones funcionen. No te preocupes, para cuando este video sea publicado, las instrucciones estarán actualizadas en mi página web. Luego de corregir esto, el sistema ya permite ejecutar Docker. Ahora, como el proyecto tiene soporte para gráficos NVIDIA, Intel, CPU y Halo 10H, deberás de buscar específicamente las instrucciones para tu setup. En este caso, utilizaré la combinación Intel Halo 10H. Luego, solo presiona Enter y espera a que termine de descargar los contenedores. Una vez finalizado, solo tenemos que ir a nuestro localhost puerto 3000. Aquí podemos continuar de forma anónima. Luego nos pedirá la creación de nuestro primer canal para poder iniciar. Le damos un nombre y luego clic en crear canal. Como pueden ver, tiene soporte para español e inglés. Ahora, si hacemos clic en ajustes, podemos seleccionar el dispositivo a utilizar para ejecutar Whisper. Seleccionaré Halo 10H y como puedes ver, la web nos indica que el dispositivo está listo para utilizarse. Luego seleccionaré el modelo Halo Small y luego clic en guardar. Ahora, en la pestaña Añadir fuente, puedo seleccionar un archivo o añadirle una URL de YouTube directamente. Para este ejemplo, utilizaré mi video sobre Docker. Pegamos el enlace, seleccionamos el idioma y luego clic en Descargar URL. Si hacemos clic en el icono de progreso, nos llevará directamente a la página de procesamiento del video. Aquí, el sistema se encargará de realizar la descarga e iniciar la transcripción. Aquí me topé con algo que había olvidado. Para poder utilizar los modelos Whisper, a diferencia de otros dispositivos, el Halo 10H requiere de una versión específica del modelo que pueden ser descargadas directamente desde su página web. Voy a descargar los tres modelos y los pondré dentro de la carpeta Halo en la carpeta Modelos. Debemos hacer lo mismo para los modelos de visión computacional que deseemos utilizar.
Los enlaces para las descargas los podrán encontrar en el artículo en mi página web. Con los modelos en su sitio, haré clic en Reintentar. Y ahora sí, a esperar. No voy a hacerlos mirar todo el proceso completo, ya que tardó 3 minutos con 15 segundos en procesar por completo todo este video. La velocidad de procesamiento dependerá del tamaño del modelo Whisper seleccionado. Una vez terminado, aquí podemos encontrar la transcripción. Ahora, haremos clic en Generar con IA y podremos seleccionar si queremos identificar clips, shorts y capítulos. Dejaré todo por defecto y haré clic en Generar. No lo mostré, pero para esto estoy utilizando Gemini 3.1 Flash. Una vez terminado, vamos a la parte inferior de la web y aquí podremos encontrar los clips identificados. Ahora, para demostrar la utilización de los modelos de visión computacional, seleccionaré Shorts. Activaré los subtítulos y luego solo haré clic en Exportar MP4. Aquí podemos ver en la parte inferior del terminal cómo el procesador Halo ejecuta el modelo YOLO V5 rápidamente, ya que este es solo un clip de 30 segundos. E inmediatamente en la parte superior podemos ver que inicia el renderizado del video utilizando la GPU del procesador Intel. Una vez finalizado, si hacemos clic en el clip, podemos ver cómo el sistema ha integrado los subtítulos y ajustado el video para enfocar las partes donde detectó personas. Si vemos el video original, podemos ver que al detectar 2 personas, realizó el ajuste doble para que ambas aparecieran en el formato vertical en la pantalla. Todo esto utilizando el hardware disponible en nuestro mini servidor. Ahora, para aprovechar la ejecución de modelos de generación de texto, necesitamos instalar el paquete Halo Model Zoo GenAI, que podemos descargar de la página de Halo. Esto, mediante el servicio Halo Llama, nos permite ejecutar modelos específicamente optimizados para el Halo 10H. Sin embargo, intenté utilizarlo en Home Assistant con la integración oficial de Ollama, pero no fue posible, ya que Halo Llama no soporta aún todas las funciones de Ollama convencional. Sí me fue posible utilizarlo con OpenWeb UI. Y aquí, de nuevo, para instalarlo, puedes utilizar la guía que encontrarás en mi página web. Pero como era de esperarse, los modelos disponibles para ejecutar en este dispositivo no son muy potentes. Apenas tenemos acceso a la versión de 1.7 billones de parámetros del modelo Qwen 3, el cual puede funcionar bien para tareas básicas, pero falla catastróficamente cuando lo utilizamos para solucionar preguntas más complejas. De todas formas, lo que vale la pena rescatar es la posibilidad que tenemos de conseguir un modelo especializado, un concepto similar a los modelos Home que cubrí hace tiempo en mi canal, que sí que nos permitiría controlar nuestra casa inteligente. Durante mi investigación, me topé con proyectos como este, que intentan reemplazar 100% a asistentes como Google Home y Alexa, utilizando el Halo 10H más el sistema de detección de palabras de Home Assistant para poder tener un asistente lo suficientemente competente. Por otro lado, también me topé con este proyecto, que es un fork de Frigate, el cual le da soporte al módulo Halo 10H y que de acuerdo a sus pruebas puede manejar con mucha facilidad hasta 6 streams de cámaras Full HD sin problemas. Recuerden que pueden encontrar los enlaces a todas las cosas que estoy mencionando en mi página web. Como ven, la combinación del módulo de IA UGEN 300 y el mini servidor Cimaboard 2 nos brinda toda la potencia necesaria para poder ejecutar tranquilamente estos modelos especializados de forma 100% local. Yo voy a migrar toda mi casa inteligente del Cimablade a este nuevo setup y seguiré buscando formas de explotarlo al 100%. No sabes la cantidad de tiempo que llevo trabajando en este video. Y es que no quería simplemente hacer una copia de mi video del Cimablade, ya que me gusta sentir que cada uno de mis proyectos aporta algo realmente diferente. Espero que hayas encontrado algo útil. Y si te gusta mi trabajo, considera convertirte en Patreon, como toda esta gente asombrosa. Tu apoyo es lo que me permite seguir trabajando en proyectos como este para poder ayudar a la comunidad. Pero si no puedes, no te preocupes, solo deja un like o un comentario en el video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente.